Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En nuestro estudio del libro de Génesis, en lo que respecta a la historia de Abraham, Isaac, Jacob y la historia de los 12 hijos de Jacob, que tiene que ver con José, estuvimos analizando hasta el momento del tema final, donde hablamos de Judá, que fue elegido como el primogénito y que el cetro dentro de los hijos de Israel lo tuvo Judá. Ahora vamos a comenzar en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, a analizar otra vez los hijos de Jacob y parte de la historia de lo que sucedió con los hijos de Jacob después de la muerte de Jacob, de José y de sus hermanos. Comienza diciendo el libro de Éxodo, capítulo 1 y versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Y aquí está la lista: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los descendientes de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto y murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Comienza así el libro de Éxodo a hablar de la parentela o de la familia de Abraham, pero ya lo presenta no de los hijos de Abraham, de Jacob, o perdón, de Isaac, sino que comienza a hablar de Jacob, comienza a hablar de Israel. Estos son los hijos de Israel. Se presenta a Israel porque el nombre de Jacob ya Dios lo había cambiado. Ya la historia no presenta a Jacob en la etapa esta de la vida de Jacob, donde él era el usurpador, sino Israel, el nombre que Dios le dio, que significaba victorioso, que había peleado y había vencido. Así se presenta los descendientes de Israel que entran en Egipto. José ya había estado en Egipto y José estaba en Egipto y tenía sus dos hijos, Benjamín, los dos hijos, Efraín y Manasés. Y la palabra de Dios dice en Éxodo lo que sucedió con este pueblo de Israel. Antes de decir lo que sucedió con ellos, vamos a señalar lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel entra a Gosén, entra a Egipto, se establecen en Gosén, tenían allí un lugar donde ellos, con todas sus posesiones, refiriéndome en este caso a todas sus ovejas, a todos los animales que tenían, ellos comenzaron a multiplicarse. Llegaron en un tiempo de hambruna, pero tuvieron la bendición de Dios y comenzaron a crecer y a crecer el número, y también sus posesiones comenzaron a crecer. Y dice el versículo 7, y los israelitas crecieron y se multiplicaron, se aumentaron y fortalecieron en extremo.
y llenaron el país. Lo que significa esto es que los israelitas en este lugar próspero se multiplicaron y se hicieron poderosos. No estoy, cuando se dice llenaron el país, no significa que llenaron a todo Egipto, sino a toda la parte del país donde ellos estaban, se crecieron, multiplicaron. Y cuando ellos estaban en esta situación que se había multiplicado, viene un texto en la Biblia que señala un cambio con respecto a la situación que tenían los israelitas y a su desarrollo en Gosén. Dice el versículo 8, Éxodo 1:8, entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a Jesús y dijo a su pueblo, antes de ver lo que le dijo a su pueblo o a su gobierno, a los que dirigían, se señala que el período de los líderes egipcios que estaban en el poder cuando José llegó a Egipto, ya no estaban más en el poder, fueron quitados del poder, pero la generación de Jacob, los hijos de Jacob, ya había pasado, todos habían muerto y sus descendientes, los descendientes de Jacob, se fortalecían, crecieron, se hicieron fuertes y cuando estaban en esa situación, en esa posición de crecer y ser fuertes, entonces muere el faraón, muere la dinastía gobernante y viene otra dinastía que no conocía a José. O sea, que todo lo que José hizo en favor de las naciones circunvecinas y principalmente en favor de Egipto, que los liberó de morir o ser destruidos por el hambre que vino, y todo lo que José hizo, ya eso pasa a la memoria. También hay aquí algo con respecto a esto que quiero señalar. Cuando estuvimos estudiando en el libro de Génesis, el momento en que José comienza a estar en Egipto, hasta el momento en que José pasa a ocupar un lugar de poder en Egipto, los gobernantes que habían eran los gobernantes Ixo. Los Ixo eran personas no eh, egipcios, eran pueblos que no eran egipcios, pero que gobernaron Egipto. Los egipcios tuvieron el control, expulsaron a los Ixos y establecen otras dinastías y establecen otro reino en Egipto, dirigido por egipcios que no tenían que ver nada con José y con lo que José había hecho. Lo que cuando estos gobernantes llegan, se encuentran lo siguiente, hay un pueblo que llegó en el tiempo del hambre, porque eso sí está, que lo sabían, el hambre y toda esta cosa se sabían, porque esas cosas se guardan en las historias de las naciones. Había una descendencia, un pueblo que estaba en Egipto, que no eran egipcios, que eran semitas, la familia de Jacob era semita, y ese pueblo estaba creciendo dentro de Egipto. Los ojos de los líderes egipcios enseguida captan a ese pueblo que está creciendo
que está desarrollándose y entonces comienza con respecto a ellos algo importante que la Biblia señala y que queremos tratar aquí. Voy a usar los textos que están en Éxodo capítulo 1, del versículo 8 en adelante. Dice, entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José y dijo a su pueblo, el pueblo de Israel, porque sabían que el pueblo era descendiente de Israel, o sea, descendiente de Jacob, pero ya el nombre es Israel porque así se llamaba Jacob y a este pueblo no se le llamó más el pueblo de Jacob, sino el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha llegado a ser más poderoso y más fuerte que nosotros. Es la primera vez que se señala al pueblo de Israel. La palabra que dice el faraón, que era más poderoso que ellos, es una forma exagerada de hablar, pero es una forma que denota claramente el desarrollo y la fortaleza que habían adquirido los israelitas. Para este momento, los israelitas eran extranjeros en Egipto, ya no era un pueblo privilegiado como cuando entró bajo la orden de Faraón y se estableció en Gosén bajo la orden de Faraón, porque ya esa dinastía había pasado y ahora se levanta alguien que pone sus ojos en contra de Israel. Sus ojos en contra de Israel para mantenerlos en esclavitud, para que ellos fueran un pueblo de esclavos que le perteneciera a los egipcios y que los egipcios se enriquecieran y se fortalecieran usando a este pueblo de Israel. Entonces, este faraón, este rey, dice a a su pueblo, o sea, a los líderes que estaban con él, el faraón, líder supremo, y vamos a decir así, al gobierno, a los gobernantes que estaban con él allí en Egipto. Dice el versículo 10, ahora pues, tratémoslo con sabiduría para que no se multiplique y en caso de guerra sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya del país. Tratarlo con sabiduría significa usar métodos que ellos le llamaban inteligentes, métodos sabios, para que el pueblo de Israel se mantuviera en un estatus que no ofreciera para ellos ningún peligro, que se mantuvieran como esclavos y que no pudieran abandonar Egipto. O sea, mantener a todo el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Si si este planteamiento de Faraón llegara a tener éxito y ellos lograran hacer lo que Faraón estaba diciendo, significaría que después de tanta lucha y de todo lo que Dios hizo para establecer a la nación israelita, no llegaría a nada. Significa que el plan de la redención que iba a venir a través del pueblo de Israel y que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, que vendrían por los hombres inspirados por los profetas que el Espíritu Santo eligiera, tampoco se iba a realizar. Entonces, eso significa que si hubiera sido una realidad, no existiría en este momento la Biblia.
porque no habría el pueblo a través del cual Dios dio la Biblia. Tampoco existiría la nación de Israel y por lo tanto, como el Hijo de Dios vino a la tierra a través del pueblo de Israel, tampoco se hubiera hecho. Significa el plan de la redención había fracasado. Y esta es la lucha que está detrás de todas las luchas. Dios haciendo las cosas para que en la forma en que Dios lo estaba señalando, llegara la luz de la salvación, la luz de la vida a la humanidad y el Salvador pudiera llegar y en su obra alcanzar a toda la humanidad. El diablo, en su lucha contra Dios, se interesaba en que ni se diera la Biblia, ni existiera el pueblo de Dios, por lo tanto, no podría venir el Mesías, el Salvador, porque vendría a través de este pueblo. Y el faraón, bajo la dirección ya no solo de su inteligencia humana como líder humano, sino bajo la dirección de Satanás, comienza a hacer cosas para luchar contra el pueblo de Dios y para impedir de esta manera el plan de la redención y que llegara a ser una realidad lo que Dios había señalado de enviar a su Hijo para dar su vida para salvación del mundo entero. Dejó de ser la batalla de un pueblo, un reino poderoso que tiene un pueblo naciente de esclavos, dejó de ser la batalla de un pueblo naciente de esclavos contra una nación poderosa, sino la batalla entre Dios y Satanás. A través de toda la historia de la humanidad, esta batalla entre el bien y el mal están detrás de todas las cosas hasta que finalmente triunfe la justicia, triunfe la verdad y el plan de la redención también triunfe y en la tierra no haya más pecado ni nada más que tenga que ver con el pecado. En el próximo tema, vamos ya con nuestro tema hasta aquí. En el próximo tema vamos a ir analizando los pasos que se dieron para mantener al pueblo de Dios en esclavitud y para mantener, sin que pudiera ser una realidad, la verdad del plan de la redención y el triunfo de la justicia. Te pido que compartas este tema con otras personas para beneficio de ellos y también nos vemos en la próxima ocasión.